La orden del Señor Jesús es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y esa es una obligación que tenemos que realizar y a la vez es un ministerio dado a todos los creyentes. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradezco una vez más por esta oportunidad. Te pido que tú nos bendigas ricamente, Señor, a través de este estudio de tu palabra. Te pido también que la unción de tu Espíritu Santo, como siempre, esté reposando sobre cada uno de nosotros y que nos ayudes cada día, Señor, a cumplir nuestro ministerio. Te agradezco con todo mi corazón por todo lo que bueno que tú eres y haces en nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 Corintios, capítulo número 5. Y vamos a leer desde el versículo número 11 hasta el 21. Dice la palabra del Señor, 2 Corintios 5, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos. Espero que también lo sea a vuestras conciencias. Estoy en el versículo número 11, voy al 12. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y escucha atentamente esto, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el espíritu. Antes de seguir adelante, esta palabra longanimidad quiere decir mucho ánimo. ¿Okay? Entonces, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces. Somos desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas de aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, más enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. Como creyentes, cada uno de nosotros tiene la obligación
de proclamar el mensaje de la reconciliación. Por medio del sacrificio de Cristo Jesús, volvimos a tener compañerismo con Dios. Colosenses 1:20 dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre en su cruz. Los creyentes hemos conocido y experimentado la gracia salvadora de Dios, y en Cristo somos nuevas criaturas. Así es que tenemos que proclamar las buenas nuevas de salvación. Usted dirá, bueno, como que la oportunidad se nos fue porque ya la pandemia está pasando y ya la gente no está haciendo mucho caso, no tienen tanto miedo, tanto temor. No importa, con pandemia o sin pandemia hay que predicar el evangelio. Tenemos la palabra, tenemos la bendición del Señor y tenemos el deber, la obligación de compartir el mensaje de salvación a otras personas. Es momento de reflexionar. Ok, usted ya es salvo. Su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Fantástico, le felicito. Pero ¿qué de su amigo? ¿Qué de su amiga? ¿Qué de su vecino, de su compañero de trabajo? ¿Qué de aquellos que no han tenido la oportunidad de escuchar este mensaje? ¿A dónde irán a parar? Al fuego eterno. Por una eternidad. O mejor dicho, por toda la eternidad. Es importante que entendamos claramente nuestra obligación y nuestro deber y hacerlo. Parte de nosotros de este ministerio. Podemos abrir claramente el camino cuando vamos al supermercado, cuando saludamos con alguna persona, un Dios te bendiga. No nos quita nada. Y como que eso les va trayendo poco a poco, les va trayendo cuando uno les da un saludo así. Uno tiene que hacer todo lo posible para que la gente pueda escuchar este evangelio, pueda escuchar el mensaje de la reconciliación. ¿Por qué? Pues es nuestro ministerio y como nuestro ministerio tenemos que cumplirlo. Necesitamos pedirle a Dios que Él nos ayude para poder llevar este mensaje. Porque en realidad ya no consideramos la vida en realidad tal como es. Porque nosotros estamos más enfocados ya hacia la eternidad. Nosotros tenemos otra perspectiva completamente diferente de lo que el mundo tiene. Y ya no juzgamos conforme el mundo, sino conforme a la palabra del Señor. Y claramente nosotros en ocasiones, y no solo en ocasiones, sino muchas veces, reconocemos nuestra responsabilidad y lo hacemos. Pero no tenemos que olvidarnos, no tenemos que ser selectivos, sino que tenemos que hablar esta palabra a toda criatura. Es lo que dice en Marcos, y les dijo el Señor Jesús después que resucitó a los discípulos, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Pero por alguna razón, uno le puede poner cantidad de pretextos, ¿verdad? Y no cumple el ministerio, no lo hace. Porque siempre está pensando que otro lo va a hacer por mí. Siempre está pensando que otro tiene la obligación de hacerlo. Quizás esta persona tiene otro amigo que es cristiano, otra amiga que es cristiana, pero no lo van a hacer. No demos por sentado que otro lo va a hacer por usted. Tenemos que nosotros realizar nuestro deber, nuestra tarea, la función que tenemos que hacer. Todos los creyentes tenemos un ministerio que cumplir. Y este ministerio que cumplir es justamente el ministerio de la reconciliación. ¿Qué quiere decir reconciliación? Es volver a hacer a buenas a dos partes que se han dividido. Entonces el hombre estaba completamente desviado de la gracia, de la gloria de Dios, y el Señor Santo puro no podía acercarse o tener comunión con el ser humano pecador. Y ahí vino el Señor Jesús y Él es nuestro intermediario. Él puso su cuerpo en la cruz del Calvario y por medio de su sacrificio y que derramó su preciosa sangre,
Él nos perdonó de nuestros pecados y nos reconcilió con Dios Padre. Y ahora nosotros podemos estar muy contentos, agradecidos por el Señor. Cada día el Señor nos da la oportunidad de conocer más y más su palabra y hasta dónde podemos valorar el sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz. Y eso a nosotros nos impulsa a ser reconocidos, a amarle más, a servirle con todos nuestros corazones. Porque es una responsabilidad. Muchas veces nosotros pensamos, bueno, esto lo puede hacer el pastor, esto lo puede hacer al ministro, a ellos los pagan, pero no estemos tan errados ni equivocados. Nosotros tenemos que cumplir porque tarde o temprano vamos nosotros a ver lo que dice la palabra. Es nuestra responsabilidad hacerlo. En el libro de Éxodo capítulo número 32, el pueblo de Israel, como siempre, era un pueblo rebelde. Y cuántas veces tuvo que Moisés interceder por el pueblo. Y aquí vemos una vez más cómo Moisés está intercediendo por el pueblo. Éxodo 32, digamos del versículo número 30 hasta el versículo número 34. Dice el 30, y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, note y escuche, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque también había hecho el becerro que formó Aarón. Es nuestra responsabilidad interceder por los demás. Imagínese, Moisés estaba consciente y intercede delante del Señor por el pueblo de Israel. Y le dice, está bien, pecaron, pero ráeme a mí del libro de la vida. Imagínese, tremendo. Y es una responsabilidad que nosotros tenemos que cumplir. Nosotros no podemos esconder el mensaje bajo una alfombra, debajo de la cama. Nosotros tenemos que llevar este mensaje, aunque a la gente usted se vuelva impopular o no le quieran escuchar otra vez, pero usted tiene la obligación de hacerlo. No solo usted, sino todos. Aquí también me incluyo yo y digo, tenemos nuestra responsabilidad, tenemos que hacerlo. En cierta ocasión le dije, es tiempo que tome unos momentitos de escribir a alguien una nota, o ahora que se puede enviar mensajes por las redes sociales, lo puede hacer. Siempre poniéndole al Señor, siempre hablándoles del Señor. ¿Qué va a pasar con sus amistades, con sus conocidos? Dos cosas. O nunca más van a abrir los mensajes que usted les envía, o van a hacer caso a la palabra. Hay que arriesgarse, hay que decir, no, más vale perder una amistad que perder el favor de Dios. Más vale perder una amistad que sentirse culpable el por qué no hablé con él, por qué no hablé del Señor a esta persona. Tenemos que hacerlo. Porque tarde o temprano también vamos a rendir cuenta al Señor. A veces dicen, yo no tengo por qué dar cuenta. No, sí, porque usted no está cumpliendo el ministerio. Vayamos al libro de Ezequiel, capítulo número 3. Ezequiel, capítulo número 3.
Y leamos del versículo número 17 hasta el 21. Dice la palabra del Señor: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia, e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Esto nos deja mucho que pensar. Imagínense, un día vamos a ser reprendidos, y no solo reprendidos, sino también castigados. ¿Por qué? No hablamos la palabra, no compartimos el mensaje. Y dice, pero si al justo amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Qué tremenda responsabilidad y qué tremendo día de rendir cuentas. ¿Qué hemos hecho con la palabra que Dios nos ha dado? Hay ocasiones que la gente va culto tras culto y llena su alforja y sale satisfecho. Oh, Dios me tocó, Dios me habló, qué bonito estuve aquí en la casa del Señor, y hasta ahí todo. ¿Y qué de los demás? ¿No se torna quizás un poco egoísta al pensar de esa manera? Y aquí nos lleva a algo, que todo el mundo necesita pedirle perdón al Señor, porque inclusive dice, si el justo se alejara de su justicia y cometiere su pecado, por cierto, por el pecado que hizo, morirá. Por eso el Señor Jesús dijo que el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Tenemos que hacerlo. Como atalaya, recuerde que un atalaya le ponían en los muros de una ciudad para mirar si es que se acercaba o le veía de lejos al enemigo. Y cuando veía que las tropas se estaban acercando, inmediatamente tocaba la trompeta o iba a tocar una campana, hacía bulla para que el pueblo se apercibiera que el enemigo estaba por atacarlos. Esta es nuestra tarea que tenemos que hacer, advertir que lo que está en juego es su alma, advertir a todas las personas que hay un enemigo común que va a hacer todo lo posible para llevarle a la condenación eterna, que va a hacer todo lo que esté a su alcance para que usted no escuche el evangelio y para que usted también se olvide de la responsabilidad que tiene. Necesitamos cada día tomar en serio esta responsabilidad, predicar el evangelio. Tomemos tiempo, unos 2-3 minutos, una llamada de teléfono, hablar con el amigo, hablar con la amiga. Y así también ahora que hay cantidad de oportunidades en las redes sociales, ¿por qué no toma tiempo y anuncia el evangelio? Imagínese si entre todo ese grande auditorio solo le ve una persona, y si esa persona recibe a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, usted ha librado su responsabilidad. Ya esa sangre ya no viene contra usted. Es algo hermoso, hermanos, que tenemos que hacerlo. El Espíritu Santo está deseoso que usted le hable del Señor, hable de Cristo Jesús, y Él va a venir a confirmar la palabra que usted le ha dado. Necesitamos ser comprensivos con Dios y entender. Imagínense cuánto nos ama el Señor, que está súper interesado que todo el mundo hable de Él. Está bien hablar de política,
hablar de religión inclusive, hablar de deportes, pero lo más que nosotros tenemos que tomar en cuenta es hablar de la vida eterna, hablar de la salvación. A eso nosotros nos encargó el Señor, el ministerio. Y le repito, y quizás me va a escuchar una vez, dos veces y las veces que sea necesaria, es su ministerio, es su obligación. Usted no puede decir que hagan los pastores o que hagan los evangelistas su trabajo. Lo van a hacer, lo hacen, pero ¿qué de usted? También necesita hacerlo. Recuerde que tarde o temprano también, así como va a venir el momento de rendir cuentas, así también va a venir el momento de la recompensa. Vayamos al Salmo 126. Gloria a Dios. Salmo 126. Dice la palabra del Señor. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Recuerde que usted también es justamente como el labrador que va tirando la semilla. Y dice aquí que irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Es una semilla que usted está dando y con el tiempo va a florecer. Irá andando y llorando para que el que lleva la preciosa semilla, más volverá a venir con regocijo trayendo gavillas, o sea, ya hay cosecha. Uno no sabe cómo el Señor obra, uno no sabe cómo el Espíritu Santo obra. De pronto uno escucha el mensaje de salvación por la radio, por la televisión, por las redes sociales, en fin. Y necesitamos saturar, llenar de todo lo que se pueda de la palabra del Señor. Hoy más que nunca como se necesitaría bombardear a la gente con estos mensajes. Ojalá la gente que puede hacerlo, los pastores, ministros, que tienen buen nombre, volvieran a empezar nuevamente a hacer campañas, a volver a predicar el Evangelio y de veras, y tener, no para ser conocidos ni para ser populares, sino para que de veras entiendan que lo que más la gente necesita es la salvación. No vamos a ir por números, sino simplemente vamos a contar las almas. Vamos a contar que las personas han recibido este mensaje de la reconciliación y que se arrepientan y vuelvan hacia el Señor. Y tenemos que tomar esta oportunidad de evangelizar, darles el Evangelio, darles las nuevas buenas de salvación. Hace tiempos que no veo noticias y antiguamente pues veía las noticias y decía siempre están igual, hablaban de guerras, de pleitos, de delitos, de muchas cosas. Y qué bueno que el Señor nos permite ahora llevar las buenas nuevas de salvación. Esa es parte también de mi oración. Que no solamente nos enfoquemos a tener un canal cristiano, sino que nosotros podamos juntarnos todos e invertir en algo grande para que la palabra de Dios se escuche, pero ya en un buen canal de televisión que todo el mundo lo pueda escuchar. Y sé que cuesta mucho dinero y enseguida la gente dice que cuesta muchísimo. Yo sé que cuesta muchísimo, pero quizás se puede hacer el esfuerzo. Y si de todo se ganara una sola alma, valdría la pena. De veras, valdría la pena. Cuando llegó el momento, el Señor Jesús vino aquí a la tierra y comenzó su ministerio.
Pero antes que él comenzara el ministerio, ya estaba Juan el Bautista predicando el Evangelio, ya estaba evangelizando, ya estaba abriendo el camino para que entre el Señor, el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Ahí en el Evangelio de Juan, capítulo número 6, el Evangelio de Juan, capítulo número 1, del versículo 6, Juan 1, del versículo 6 dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Sabía Juan el Bautista el papel que él tenía que desempeñar y así lo hizo. Nosotros tenemos este ministerio precioso que el Señor nos dio y podemos hacerlo. Dios nos va a ayudar. El Señor va a poner justamente la palabra correcta para llevar el mensaje. Nuestros amigos, nuestros conocidos están en riesgo de perder sus almas, de vivir por toda la eternidad separados de Dios. Y a eso nos debe a nosotros doler en el corazón. Y no solo en el corazón, sino en todo nuestro ser. Cuando el apóstol Pablo era conocido como Saulo de Tarso, tuvo un encuentro con el Señor cuando él estaba yendo rumbo a Damasco, persiguiendo a la iglesia, persiguiendo a los hermanos. Tuvo un encuentro con el Señor y quedó ciego. Y llegó a Damasco. Y ahí recibió una palabra, Ananías, de parte del Señor, que le dice, anda y ora por mi siervo. Y yo le voy a enseñar cuántas cosas tiene que sufrir por causa de mí. Y él fue y aceptó este reto. En el libro de Hechos, vayamos, capítulo número 9. Hechos 9 y leamos desde el versículo número 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos de encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y cuando el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, recibió la vista, él sabía lo que tenía que hacer. Aceptó este reto y, como usted sabe, tuvo un papel muy importante en toda la palabra del Señor. Imagínese, él escribió muchas epístolas. Así es que nosotros tenemos que agradecerle al Señor porque hubo este hombre que tomó el reto y dijo, ahora lo que sí tenemos que estar siempre preparados para predicar el Evangelio, prepararnos. Y es bueno estar listo y preparado. Vayamos a 2 de Timoteo. Segunda de Timoteo,
capítulo número 2. Veamos del versículo número 10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanecerá fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como granguena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Así es que siempre tenemos que estar listos y preparados. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Quizás usted conoce a alguno que no es salvo todavía. Pídale a Dios que le ayude a llevar a esa persona el mensaje de la salvación. Deje que el amor de Cristo le ayude a orar para que tenga una buena oportunidad para presentar este mensaje. El mismo Dios que ministró por medio de Pablo, ministrará ahora por medio de usted. Usted puede ser el ministro de la reconciliación que Dios quiere usar. Y como todos podemos decir, heme aquí, envíame a mí. Tenemos que predicar el Evangelio. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradezco una vez más por tu palabra. Te doy a ti toda la gloria, toda la honra y la alabanza que te corresponde. Y gracias, Señor, por hacernos reflexionar y recordar la maravillosa bendición que tenemos de compartir tu palabra. Gracias por encargarnos de este ministerio de la reconciliación. Y te pido que cada uno de nosotros tomemos muy en serio esa palabra tuya que nos has dado en esta oportunidad. Te agradezco, Señor, por todos tus favores y beneficios, y te pido que tú abras el camino, abras la mente, el corazón de la gente, y que puedan recibir el mensaje que cada uno de nosotros compartirá. Te agradezco por todos tus favores y beneficios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya sabe, si usted tiene algún testimonio, alguna oración que hagamos por usted, escríbame al P.O. Box 1523, Gardena, California, 9249. Y recuerde, usted es un ministro. Que Dios le bendiga.